El Unidos. nacimiento de Estados Unidos, ¿no? La Ajá. independencia. Sí, El nacimiento. pues yo, Pues puede ser el nacimiento como país independiente, quien quita. sí. Sí, es que Claro. cómo surgió. Hay que, Eh, hay que Gran apoyar la Bretaña. idea. Primera vez que participa y le vamos a desmeretear su opinión, pues no puede. Uy. Está con la Entonces, recocha. listo. Entonces estábamos hablando de lo que fue todo el periodo de Profe, ¿qué le independencia. dijeron de eliminar el primer periodo? Ya, yo, Ocultarlo, pero unos no lo hacen. Yo hablé con el profe John y que a ustedes le dijeron cómo era, pero muchos no han ocultado nada. yo personalmente, exacto, como dice Mariana, eso es personalmente. Yo sí les creé carpeta aparte y donde dice solamente segundo periodo de sociales, cátedra de paz, no. Porque eso es una... Ah, bueno, Ya tienen que hablar es con cada profesor profe. que les haga el favor. Pues ver el grupo. Ujú. Sí, o hablen con el grupo. Vea, Sanabria, deje de escribir, que yo estoy conectada por el celular, no le puedo contestar. Entonces habíamos hablado el proceso que tuvo que pasar las 13 colonias, que no es lo mismo que Estados Unidos, para poder independizarse de lo que fueron los británicos, quienes habían ocupado estos territorios como posesiones coloniales que debían de hacer parte del reino adscrito al Reino Unido. Entonces, Estados Unidos surge fundado en 13 colonias o en 13 territorios que se van a comprender entre los del norte y los del sur, que perduran hasta la actualidad y comprenden los estados más importantes o uno de los estados más importantes de todo el territorio estadounidense. Por ejemplo, ustedes saben que Nueva York es una ciudad y es uno de los puntos más importantes para el mundo entero y la economía capitalista. O sea que desde esta época se van a sentar los territorios que hasta la actualidad van a seguir siendo importantes para la economía y el mundo político. Y uno de esos antecedentes fundamentales pues va a ser lo que se va a conocer como el motín del té, donde fue un acto de subversión frente a los colonos americanos y el comercio que venía de la metrópoli o de Inglaterra. Entonces, a través de este acto, los colonos hicieron una subversión o un desorden frente a la organización económica de lo que era la economía inglesa. ¿Qué es lo que están tirando ahí? Al agua. Ahí, en la imagen, esas las Sí. cajas en donde venía el té. Sí, eso iba a ¿El qué? El El té. té. Eso era como el café acá. Ajá. Y como dice Mariana, pues porque el té, pues el té va a ser una bebida muy simbólica y muy representativa de lo que es la cultura inglesa hasta la actualidad. Es como el café ahora en día. Exacto. Sí. Es para lo que nosotros es el café. Profe, pero ellos son puntuales con eso, ¿no? Ellos tienen una hora Sí, discreta una hora de... establecida, eso es verdad. Ajá. Nosotros todo el día. Exacto, exacto. Nosotros tomamos café todo el día. Y eso también representa parte de la cultura que somos. Los ingleses son una cultura un poco mucho más organizada y estricta de lo que nosotros somos. Nosotros somos impuntuales, desorganizados, dejamos todo a última hora, mientras que los ingleses son mucho más estructurados en sus actos. Hasta en eso se ve reflejado, Son mucho más puntuales. muchísimo, y mucho más organizados. Entonces, al igual que con lo que va a pasar con las independencias de Latinoamérica, pues Estados Unidos también va a tener un proceso, el cual va a comenzar en el 1775 y finalmente va a acabar en el 83.
Los ingleses van a recibir apoyo tanto de España como de Francia. ¿Cómo? ¿Alguien iba a decir algo? Siga con la clase. Listo. Van a recibir apoyo los españoles y los franceses y se van a organizar en 3 congresos. En esos 3 congresos ellos lo que van a desarrollar es el proceder de sus acciones para llevar a cabo todo el proceso. Y ejemplo de ello es que, por ejemplo, en el primer congreso, ellos decidieron ya romper las relaciones con lo que era la corona inglesa. En el segundo congreso, ya como tal, decidieron fue organizar su ejército para empezar como tal ya la batalla y el enfrentamiento. Y en el tercer congreso, resultado de esas batallas, pues se va a firmar ese acta de independencia, que va a conmemorar lo que es el 4 de julio para ellos, su independencia. Al igual que nosotros acá en el territorio. En esos congresos, pues van a resultar como personajes muy importantes estos 3 señores. Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin. O en otras palabras, ellos van a ser como los próceres de la independencia. Lo que para nosotros son ¿quiénes? Simón Bolívar. Bolívar, ¿quién más? Napoleón. Ah, no. No, Santiago Lozano. de la independencia, de la independencia de nosotros. Mochenko. ¿Qué? Bolívar y ¿quién más? Uribe. Yo también le iba a decir. Cristóbal Colón. ¿Qué? Cristóbal Colón. Diga usted, profe. Santander, Bolívar y Santander. Es que le iba a decir, pero es Recordemos que lo entre- tenía en la lengua, en la punta de la lengua. Entre Bolívar y Francisco de Paula Santander son los que van a desarrollar todo el proceso independentista. Lo que habíamos quedado en la última clase, que decía Mariana que si en este proceso también hubo matanza, que no es la palabra adecuada. Me quedé pensando en esa Masacre. palabra. Yo no dije matanza. Yo dije masacre. Peor Uy, muy aún, ordinario. masacre. Igual ¿Por que qué no? Toche. No se puede decir ¿Qué? que fue una masacre, porque cuando yo hablo de una masacre es que, por ejemplo, yo tengo uso de las armas y yo voy y asesino a un pueblo que está indefenso. Eso es una masacre. Y Por los ej- indios no eran indefensos, pues. Tenían armas, pero para bueno, animales. en el caso de los indígenas, sí, Pero es que estamos hablando de Estados Unidos. pero de la Pero independencia. por eso yo lo asocié con lo otro, que era indefensos. Entonces, por eso le pregunté que si era una masacre. Ah, ya. En el caso de los indígenas, sí, porque ellos estarían indefensos de alguien que tiene el dominio de las armas. Como cuando Cristóbal Colón vino a Colombia. Exacto. O, por ejemplo, en nuestra historia de Colombia, el ejercicio o el acto insurgente de los paramilitares contra algunas comunidades campesinas de la costa Caribe. Eso sí se le puede denominar una masacre. En este caso se habla de una guerra o de un enfrentamiento armado, pues porque son De un dos juicio. bandos, Dos guerras. exacto, son 2 bandos contundentes donde ambos tienen un poder sobre las armas. Entonces, ¿qué consecuencias va a generar ese periodo de independencia y que finalmente ellos se hayan consolidado como país? Entonces, lo primero de ellos es que se va a establecer un nuevo orden territorial en América y algo muy significativo es de que por primera vez un país se va a independizar de una colonia europea. Entonces, eso es como darle en el ego o en el orgullo a los europeos de cómo es posible que un territorio que era dominio de nosotros va a pasar a ser independiente. Otro aspecto muy importante y tiene que ver con la ilustración, por eso es que lo hablamos tanto del periodo pasado. Esta independencia de Estados Unidos se va a apoyar totalmente en las ideas de la ilustración.
Que recordemos que la ilustración lo que proponía era la separación de poderes, la igualdad de todos los miembros de la sociedad y la defensa de la propiedad privada. Otro aspecto importante que lo vamos a ver posteriormente en el tercer periodo, y es que esta independencia va a ser motivo de ejemplo y para las colonias españolas. Entonces, muchos de estos próceres de la independencia, como Bolívar, se van a ver influenciados en el proceso llevado a cabo por los colonos norteamericanos. Otro punto es que se va a consolidar una nueva potencia económica hasta la actualidad. Dime. No. Listo. Y finalmente es que todo este proceso independentista va a ser organizado a través de lo que va a ser una constitución. Y este ejemplo lo van a retomar los próceres de la independencia de Latinoamérica. Es por ello que los países que van a surgir en Hispanoamérica, lo primero que van a tomar para organizar su territorio va a ser una constitución. ¿Qué encontramos en la constitución? Los derechos. Exacto. Entonces, exacto. Profe, los Dime. derechos se basan como en Estados Unidos cuando se independizaron por la guerra, ¿Cómo así? pues que al ver esa guerra se basaron los derechos, por decirlo así. Pues más, ellos se basaron en los derechos, pero a partir de las ideas de la Ilustración, todo lo que venía de Francia, más no como tal con el enfrentamiento que hubo. Ah, ya, esa era la pregunta. Ujú. Entonces, lo que van a tomar es que las constituciones deben de elaborarse para ponerle orden al territorio y fijar los derechos y los deberes que los ciudadanos van a tener dentro de ese territorio. Y otro aspecto a destacar va a ser que tu organización de territorio. Entonces, como ustedes saben, Estados Unidos se divide es por, valga la redundancia, por estados, ¿no? Y no por departamentos, como pasa aquí en Colombia. ¿Qué diferencias trae eso en la forma de organización territorial? ¿Qué conocen ustedes de eso? ¿Nada? ¿Qué dijo? Ah, Ahí, habla. Ahora sí. Agustín, lo escucho. Nada, nada, Agustín. Entonces, ¿qué va a proponer el federalismo? El federalismo lo que dice es que no va a haber un solo centro de poder. Por ejemplo, el país no se puede dirigir únicamente desde Bogotá, sino que deben haber múltiples focos en esa organización del poder. Entonces vemos que en Estados Unidos, si bien hay una capital, cada estado tiene también sus propias normas y cada estado también recauda sus propios impuestos. Sí. Entonces vamos a ver que no es lo mismo, no son las mismas leyes, digamos, en Nueva York que por decir en la Florida. A eso se le va a llamar federalismo. Cada territorio va a organizarse de acuerdo a las necesidades que tiene. Caso muy contrario a lo que pasa acá en Colombia, que se va a conocer como centralismo. Posteriormente vamos a abordar eso durante el tercer periodo. Entonces les voy a compartir un video para ya finalizar el tema. Y a partir de ese video lo que van a elaborar va a ser una línea de tiempo. Pero la línea de Hola, tiempo
La línea de tiempo me la van a hacer digital y la suben a la plataforma, ¿listo? Ay, profe. ¿Qué hace eso digital? Por 2. ¿Cómo vamos a hacer eso digital, profe? Hay muchas páginas web para poder elaborarla digital. ¿Cómo Sí. cuáles? Ahorita les envío la base de datos porque no la recuerdo ahorita. Pues yo Ah. con noveno hice el ejercicio y ellos me enviaron muchas. Incluso se pueden hacer con Word y con Excel, hasta con PowerPoint, Ay, utilizando simplemente la herramienta de las formas. Y pues ya hay herramientas digitales donde Ya. ya puedes pulirte mucho Oye, más. pero no entiendo. Profe, ¿hasta qué hora es? ay, Dios. Faltan 10 minutos. Se acaba. Sí, Tan rápido. sí. Ahora ya podemos salir al segundo descanso. Es que es media hora. ¿Por qué tan poquito? Deberían ser los 45 minutos. O haga clases por YouTube, profe. La otra No, semana. no, por YouTube es No, muy por maluco. YouTube es más chichipato, es más feo. O hacer dos clases, una por YouTube para mostrar el tema y otra virtual para explicar, o bueno, dudas o cosas así. Sí, ¿Por la qué? otra, a partir de la otra semana. Además, esta clase qué? fue más corta porque ya venía era cerrando el tema, ¿no? No, pues, profe, vamos a hacer el tema en 2 clases de 35 minutos. Pero es que este tema estaba muy corto porque solamente era el periodo de la independencia. Sí, eso. Clase